Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones del libro de Marcos. Y durante esta semana que ya estamos en la recta final, estamos estudiando este tema también muy importante que lleva por título Cuando Jesús ordenó silencio. Y en esta semana, como ya nos hemos acostumbrado, tenemos a nuestra hermana Eli que está con nosotros. Eli, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Este es nuestro último día, pero muchas gracias por estar con nosotros. Hola, sí, fue un placer estar aquí y gracias por acompañarnos en este último día de esta lección. Así es, así que vamos a ir ahora a nuestro texto que hemos estado repasando durante esta semana y que estoy seguro que tú ya te lo aprendiste. Vamos a leerlo. Este se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso número 1 y el verso número 7 en su última parte. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de callar y tiempo de hablar. Muy bien, con este pensamiento queremos invitarlos a que tengamos una oración. Acompáñanos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia muy agradecidos por permitirnos el don de la vida, por permitirnos también encontrarnos aquí para compartir su palabra. Queremos pedir que nos ayude para que podamos entender las cosas que hemos de estudiar y que sea lo necesario para nuestra vida el día de hoy. Pedimos una bendición también para aquellos que están con nosotros y pedimos también que pueda ser de bendición para sus vidas. Pedimos todo esto y lo queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos también un apartado muy interesante, el cual se titula ¿Cuándo deberíamos guardar silencio? Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera. ¿Qué nos dice Salomón sobre nuestro hablar? ¿Cómo ejemplificó Cristo este consejo? ¿Y cómo podemos hacer lo mismo, no? Entonces, de repente debemos hablar, de repente no debemos hablar. Entonces, Salomón nos habla acerca de este asunto y Jesús lo pone en práctica. Esto es lo interesante de la palabra de Dios. En una parte nos dice cómo y en otra parte nos muestra cómo. Muy bien. Vamos entonces a adentrarnos en el estudio de la palabra de Dios y vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1 y después el verso 7 en la última parte. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, tiempo de callar y tiempo de hablar. Así que entonces Salomón nos explica y nos dice que todo lo que se hace debajo del sol tiene su momento, su tiempo. A veces cuando estamos más chicos queremos ser grandes. Y cuando ya estamos grandes, ¿qué queremos? Ser chicos otra Queremos vez. ser chicos. ¿No? Es una paradoja de la vida. La gente desea una cosa y cuando ya la tiene ya no la quiere, quiere cambiarla. Muy bien. Pero en el aspecto este también hay otra paradoja. Es tiempo de hablar y tiempo de callar. Hay personas que les gusta hablar mucho y no pueden callar. Así es. Y hay personas que callan mucho, pero también tienen que hablar y a veces les resulta difícil. Muy bien, veamos qué significan estas cosas. Vayamos entonces a leer este siguiente párrafo en el Espíritu y Profecía. Esto está en el material que se llama A fin de conocerle, en la página 178, y nos dice así. Cristo nunca erró en su juicio de los hombres y de la verdad. Nunca fue engañado por las apariencias. Nunca levantó una pregunta que no fuera claramente apropiada. Nunca dio una respuesta sino la que convenía y al punto. Cristo nunca fue a los extremos. Nunca perdió el dominio ni el equilibrio mental por la excitación. Nunca violó la ley del buen gusto y del discernimiento. Cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Entonces Jesús no caía en un extremo o en el otro. Siempre quedó con una mente centrada, con una actitud centrada, con una forma de actuar correcta.
Muy bien. Nosotros los seres humanos sujetos al pecado, comúnmente somos desbalanceados en esa línea. Pero Jesús fue completo. Sí. Muy bien. Y podemos ver el ejemplo como vimos en el día de ayer, ¿no? Lo que hacía Jesús para obtener esa fuerza y ese dominio propio. Y como vimos que cada vez que venía de la oración con su Padre, estaba renovado, se podía ver, dice que después de eso podía transmitir la luz a las personas. Entonces esa conexión con el Padre le ayudaba no solamente a tener fuerzas físicas, sino también a fuerzas de no dominarse, porque como vimos también en toda la lección de esta semana, no solamente había gente que le buscaba a él y que quería estar en su presencia, sino también había personas que le querían hacer mal. Y Jesús tenía ese control porque recibía ayuda del Padre. Así es. Entonces nos damos cuenta que pues Jesús vivió una vida correcta en esa línea. Muy bien. Pero vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, en la página 76. Veamos lo que nos dice. Cuando alguien hace preguntas que solo contribuyen a confundir la mente y siembran semillas de duda, deben pedírsele a tal persona que se abstenga de hacer esas preguntas. Debemos aprender cuándo hablar y cuándo callar, aprender a sembrar la semilla de la fe e impartir luz, no tinieblas. Así que entonces a veces las personas, como dije hace un rato, no les gusta hablar. Y a veces solamente habla por hablar. Y no hay razón de hacer eso. Pero en asuntos de fe, cuando las personas ponen preguntas que no corresponden a edificar a nadie, lo mejor es callar, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a hablar una cosa que va a ayudar, a edificar, a consolar a alguien, lo mejor es no callar, sino hablar, ¿no? Muy bien. Pues vamos entonces a continuar, ya que estamos claros en esta parte, vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. Menciona un tipo de circunstancia en la que sea apropiado guardar silencio. Bueno, no sé, ¿alguna vez te ha pasado que tienes que no decir nada? Sí, a veces sí, tengo que, las circunstancias de acuerdo a lo que está pasando, yo puedo notar que no es bueno hablar. Claro, ¿y alguna vez te ha pasado que tienes que guardar silencio, pero no guardaste silencio? Sí, también me ha pasado así. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? No, pues cosas que no quisiera que hubiesen pasado y a veces quiero regresar el tiempo y decir, mejor no hubiera dicho nada, pero ya fue demasiado tarde. Entonces aquí vemos la importancia de que hay ciertas ocasiones en que debemos guardar silencio, no debemos de hablar. Muy bien, pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, así que acompáñenos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 27, y allí vamos a leer el verso número 2. Alábate al extraño y no tu boca, al ajeno y no tus labios. Así que entonces, ¿quién debe alabar a la persona? Alguien más, no Alguien tú más, mismo. No. Entonces, a veces no nos callamos esas cosas. A veces nosotros nos echamos flores nosotros mismos y decimos, soy aquí, soy allá, soy esto, soy bueno, soy acá. Y la Biblia dice que eso no debería ser. Muy bien. No. Entonces, esas cosas nosotros debemos de quedar callados. Puede que la persona sea buena en cierto asunto, pero mejor que lo diga otro y no uno mismo, porque no se queda bien. Sí, porque eso bueno que has hecho, lo cual estás hablando y diciendo, como que después ya no se ve muy bueno, porque después de la gente haberte escuchado de hablar, que tú estás hablando de ti mismo, se van con la impresión de que, esta persona se cree mucho o habla mucho de sí mismo y lo bueno que hiciste pues ya no lo reconocen y se queda apagado cuando si tú te quedas callado y alguien más lo habla, entonces empiezan a hablar de la obra que hiciste y no necesariamente de ti. Así es. Muy bien. Veamos qué significan estas cosas. Veamos lo que nos dice este siguiente párrafo en el Espíritu de Profecía. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, en la página 513, y nos dice así: la abnegación es guardar silencio y dejar que otros labios nos alaben, cuando podríamos alabarnos nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos es hacer bien
a otros cuando nuestra inclinación nos inducirá a servirnos y agradarnos a nosotros mismos. Entonces aquí viene el asunto de la abnegación. Esto es, puede uno sentir, no me reconocen, no se enteraron de lo que hice. Y la tendencia más normal es que quererlo decir para que alguien te pero reconozca. Mejor hay que guardar silencio. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces no nos negamos a nosotros mismos. Deseamos la alabanza, deseamos que nos digan, qué bueno, ¿no? Y no es correcto. Muy bien. Sí, y otra cosa también cuando tú haces algo bueno y no lo dices y después alguien más nota lo que has hecho. Y a veces también se puede quedar callado de que tú, aunque sepa que tú lo hiciste, ¿no? Y no dice nada, pero en su mente se queda grabado el hecho que tú hiciste y también después él lo quiere hacer también. Y se hace una cadenita que uno sigue al otro por las acciones que mira. Y eso es lo que es mejor hacer, porque si te quedas callado, otros ven, es como una piedrita cuando la avientas al agua que hace el efecto del agua que los aros van creciendo más y más, y así son las obras que son difundiendo con las demás personas y otros también las hacen. Entonces, y cuando tú hablas de ti mismo, de lo que tú hiciste, esa obra se apaga y nadie más la puede hacer. Así es, muy bien. Así que vamos a continuar entonces con nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. Leemos aquí. ¿Cómo ejemplificó Jesús este principio en su propia vida como hijo del hombre? Muy bien. Recordemos que Jesús vivió una vida equilibrada, correcta delante de Dios. Pero ¿cómo ejemplificó esta parte de la palabra de Dios? Vamos a tratar de investigar esto en la palabra de Dios, justamente. Leamos lo que nos dice el siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, y ahí vamos a leer el verso número 50 en la primera parte. Yo no busco mi gloria. Muy simple. Algo muy sencillo. Jesús no buscaba su gloria y lo mismo nosotros podemos hacer. No buscar nuestra propia gloria. Cuando nos alabamos nosotros mismos, buscamos nuestra propia gloria. Pero Jesús podía hacer cosas, de hecho hacía cosas, pero Él no buscaba que lo reconocieran. Él les decía a las personas, no les digas a nadie. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que acompáñanos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 7 y el verso número 18. Veamos cómo nos dice allí. El que habla por su cuenta, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que lo envió, ese es veraz y no hay injusticia en él. Muy bien. Así que la palabra de Dios nos dice que hablar de nuestra propia cuenta, esto es de lo que nosotros decimos, es buscar nuestra propia gloria. Y Jesús dijo, yo no busco mi gloria. Muy bien. Nosotros deberíamos imitar ese ejemplo. Sí, como Jesús siempre decía, no, yo vengo a hacer lo que se me ha enviado a hacer. Lo que mi Padre me dice, eso hago, ¿no? Y siempre le daba la gloria al Padre, y cuando cada vez que hacía algo oraba, y los discípulos podían ver que él siempre adquiría o buscaba la ayuda de su Padre y siempre le daba la gloria a él. Y vemos que es algo de tener humildad y poder quedarse callado y eso muestra mucho de una persona cuando se queda callado sabiendo que ha hecho algo, pudiese decirlo. Pero eso es algo de que admirarse. Eso lo podemos ver en Jesús claramente. En toda su vida Él hizo este acto. Así es. Entonces vemos cómo Jesús no apenas leyó esa parte de la palabra de Dios, pero ejemplificó esa parte en su vida. Muy bien. Así que esperamos que sea también la forma en que podamos actuar nosotros. Pero nuestro estudio ha concluido aquí. Queremos invitarte a que tengamos una oración. Acompáñanos a orar. Nuevamente, Padre, venimos a usted sabiendo que usted nos escucha, sabiendo que cada mañana usted nos permite levantarnos y nos permite nuestro corazón a latir. Y pedimos que todas las obras que hacemos
en este día, todas las que vayamos a hacer y las que hemos hecho en el pasado. Si hemos hecho las cosas para nuestro propio bien o glorificarnos a nosotros mismos, pedimos perdón, pero pedimos que en ese día, en este nuevo día que comenzamos hoy, podamos hacerlo mejor. Todo lo que hagamos, ya sea con nuestras familias, en nuestros trabajos o donde quiera que estemos, siempre mantengamos a nosotros mismos escondidos y que usted pueda ser el que salga brillando siempre. Y pedimos que en este día también se nos cuide de todo mal, que podamos tener un buen día de acuerdo a su voluntad. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que si estos mensajes les son de ayuda en su vida espiritual, les son de edificación, no se olviden compartirlos con sus familiares, con sus amigos, con todos aquellos que puedan ustedes, y también suscribirse y activen la campanita de notificación para que más personas puedan verlo y para que también sean notificados cuando publicamos un estudio más de la lección. Muy bien, Eli, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios, espero que esta lección pueda ser de bendición y que hayan tomado buen provecho de ella. Así que recuerden que la esperamos en nuestra siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, que Dios te bendiga.